La pregunta uno dice, sea y una variable y d que sigue una distribución normal, y ahí nos dan la función de distribución, la función densidad, donde tenemos n observaciones, desde la observación uno hasta la observación n, y nos piden encontrar la función de verosimilitud y el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, ustedes han visto en clase que el método de máxima verosimilitud es un método alternativo para hacer estimaciones, es un método alternativo del MCO. Los resultados del MCO o la aproximación que se hace por MCO también se puede hacer con máxima verosimilitud, solamente que máxima verosimilitud tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que es más eficiente, los errores estándar son mucho más chiquitos. La desventaja es que como utiliza una distribución en específico, puede ser que uno necesite más datos, necesite más información para hacer las estimaciones y además necesita que uno conozca la distribución de la variable. Y eso no siempre se va a poder tener. La distribución a veces es no conocida, entonces no es posible aplicar máxima verosimilitud en algunos casos. En MCO normalmente no es necesario conocer o se asume que la distribución es una normal, pero en máxima verosimilitud uno tiene que saber exactamente cuál es la distribución que está utilizando. Entonces, en este caso ya nos dan la función de densidad y vamos a hallar la función de distribución conjunta. La función que aparece ahí es la distribución que toma el valor de y para un individuo i. Pero si yo quiero saber la distribución conjunta del valor que toma y para el individuo 1, el valor de y para el individuo 2, y así todos los valores de y hasta el valor de y del individuo n, entonces, bueno, acá condicionado a que queremos hallar un conjunto de parámetros, eso sería simplemente la multiplicación de la función densidad para el individuo 1 por la función de distribución para el individuo 2 y así multiplicamos la función de distribución para todos los yes de todos los individuos. Y ya conozco cada uno de estos porque me lo dan ahí. Entonces lo que debo hacer es multiplicar esto. Esta es la distribución para el individuo 1. Acá está Euler elevado a la menos 1/2 por y menos beta 1 menos beta 2 xi. Todo eso al cuadrado entre sigma al cuadrado. Eso es para el individuo 1. Para el individuo 2, bueno, para que sea el individuo 1, deberíamos poner y1 y acá x1. Para el individuo 2 sería algo muy parecido, 1 entre sigma raíz de 2pi por Euler a la menos 1/2 y del individuo 2 menos beta 1 menos beta 2 por x del individuo 2, todo eso al cuadrado, entre sigma al cuadrado. Entonces, ya he multiplicado la distribución del individuo 1 por la distribución del individuo 2 y así multiplico para todos los individuos hasta el individuo n, que sería de esta forma, y del individuo n menos beta 1 menos beta 2 por el x del individuo n al cuadrado entre sigma al cuadrado. Entonces estoy multiplicando n expresiones y si eso lo junto en uno solo, me doy cuenta que todo esto es igual para todos los individuos, así que simplemente sería lo siguiente, 1 entre sigma n veces por raíz de 2pi elevado a la n, porque son n veces. Este Euler aparece también un montón de veces, así que puedo poner un solo Euler y los exponentes se suman, ¿no? Entonces debería tener menos un medio sumatoria de todos estos, desde el individuo 1 hasta el individuo n, todo esto al cuadrado entre sigma al cuadrado.
Esa sumatoria va del individuo 1 al individuo n. Entonces ya está. Solamente he operado y ya tengo toda esa expresión. ¿Qué más? Esa sería la función de verosimilitud, que también es la función de distribución conjunta. Luego me pide hallar el logaritmo de esta función, así que le voy a sacar logaritmo, tomando, vamos a ponerle a esta el nombre de, ¿qué le ponemos? Simplemente le podemos poner el nombre de f grande, ¿no? Tomando logaritmo, logaritmo de toda esa función, ¿cómo sería? Resulta que puedo hacer lo siguiente, por propiedades de logaritmos, el logaritmo de una multiplicación es sumatoria de logaritmos. El logaritmo de una división es la resta de logaritmos. El logaritmo de un Euler elevado a la x es simplemente el x. ¿Qué más? Creo que con eso es suficiente. Entonces, acá aplicando Euler, tendría que el sigma está elevado a la menos n, así que sería menos n, logaritmo de sigma. ¿Qué más? Acá acá el 2pi está elevado a la n entre 2, porque el cuadrado es 1 entre 2. Así que ahí tendríamos menos n entre 2 por logaritmo de 2pi. Y como se está multiplicando, sería más logaritmo de todo esto, que como vimos acá, es simplemente bajarle el exponente. Así que tendríamos menos un medio sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2, xy, todo eso al cuadrado, entre sigma al cuadrado. Ya tengo ahí el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Qué más? Eso es la parte A. Ahora la parte B me pide encontrar los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros beta 1, beta 2 y sigma al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agarrar ese logaritmo y derivarlo respecto a beta 1, respecto a beta 2 y respecto al sigma al cuadrado. Acá primero derivo ese logaritmo respecto al beta 1. En toda esa parte no aparece el beta 1, así que no hay problema. El beta 1 recién aparece acá. Para derivar eso, yo sé que debo derivar primero la función que está acá, que es al cuadrado, y luego derivar lo que está dentro de ese cuadrado. Entonces, la derivada sería menos un medio por 2, el exponente acá cae, a multiplicar, sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2 xy entre sigma al cuadrado, y eso debe ser igual a 0. Por otro lado, también derivo respecto a beta 2, y beta 2 no aparece acá, sino recién aparece acá, así que también derivo ahí, sería menos un medio por 2 por sumatorio de y1, perdón, de y menos beta 1 menos beta 2 xy a la 1, y dentro está todo esto, así que derivo y sería menos beta 2. Acá arriba me faltó multiplicar por menos 1. Y eso igual a 0. Entonces yo tengo las derivadas, y con esas dos derivadas puedo hacer algunas cosas. Acá, por ejemplo, se va todo esto, porque al otro lado tenemos el 0. ¿Qué más?
Bueno, acá también el 2 se puede ir. Si opero, tendría lo siguiente. Sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2, xy. Todo eso igual debe ser igual a cero, ¿no? Porque este sigma pasa a multiplicar y es 0. Acá me saldría sumatoria de y menos sumatoria de beta 1 menos sumatoria de beta 2 xy. Como el beta 1 es un parámetro, sería simplemente sumar n veces beta 1, sería n veces beta 1. Acá el beta 2 puede salir porque no le afecta la sumatoria. ¿Qué más? Ahí puedo dividir todo entre n, acá entre n, entre n, entre n, entre n. Y sumatoria de y entre n sería y. Sumatoria de y entre n sería y promedio. Acá me quedaría simplemente beta 1. Acá beta 2. Sumatoria de x entre n sería x promedio. Y acá c. Si yo despejo ahí, tendría que beta 1 es simplemente beta 1 es simplemente y promedio menos beta 2 x promedio. Y ya está. Ese se llama el estimador de beta 1, pero estimado por máxima verosimilitud. Ahora agarro la otra expresión de acá, abajo, y hago algo parecido. Todo esto se da. Y acá el beta 2 puede pasar a multiplicar adentro, o simplemente primero copiamos esto. Sería así. Hasta ahí tenemos ello. Una consulta, Diego. En la parte de beta 2 creo que era X1. Sí, Ah, gracias. Sí, sí. tienes razón. Acá le digo a x1. Entonces, xy. Entonces, ahora podemos hacer que ese xy multiplique a lo que está entre paréntesis. Sería xy, y menos xy beta 1 menos beta 2 xy al cuadrado es igual a 0. Ahí operando para que la sumatoria entre, me quedaría así. Acá el beta 1 es una constante, así que puede salir. El beta 2 también es una constante, puede salir. Hasta ahí. Además, sé que el beta 2, perdón, el beta 1 tiene esta forma de acá, ¿no? Acá está el beta 1. Ese beta 1 lo puedo reemplazar acá. Y tendría lo siguiente, sumatoria de xy por y menos beta 1, que es y promedio, menos beta 2x por sumatoria de xy, menos beta 2, sumatoria de xy al cuadrado, es igual a 0. Ahí operamos un poco para ver qué sale, y acá sería sumatoria de xy por y menos y promedio por sumatoria de xy más beta 2 x promedio por sumatoria de xy menos beta 2 sumatoria de xy al cuadrado es igual a 0. ¿Qué más? Ahí puedo, por ejemplo, dividir todo entre n, o también puedo factorizar el beta 2. Veamos qué podemos hacer primero. Primero hagamos esto. Factoricemos el beta 2. Vendría beta 2
X promedio por sumatoria de XY menos sumatoria de XY al cuadrado. Y pasemos al otro lado. Esto lo dejamos así. Y el otro lado quedaría Y. Todo esto menos sumatoria de XY, Y. Seguimos despejando. Dejo solo al beta 2. Me quedaría Y por sumatoria de XY menos sumatoria de XY por YI entre X promedio por sumatoria de XY menos sumatoria de XY al cuadrado. Y ese sería el estimador del beta 2, pero por máxima verosimilitud, que si recordamos es igualito al estimador que vimos en MCO. Es el mismo estimador de MCO, no hay diferencia alguna. En los libros probablemente podemos hacer algunas transformaciones, como la siguiente. Acá voy a copiar esto. A ver, ¿qué transformación podemos hacer ahí? Por ejemplo, podemos dividir todo esto entre n y todo esto entre n. Todo esto entre n, todo esto entre n. ¿Para qué? Para que acá voy a tener y sumatoria de xy entre n menos sumatoria de xy y entre n. Acá abajo tendría x promedio, sumatoria de xy entre n menos sumatoria de xy al cuadrado entre n. Y todo esto es x promedio, así que sería y promedio por x promedio menos sumatoria de xy y entre n entre x promedio al cuadrado menos sumatoria de xy al cuadrado entre n. Pues es otra forma de expresar el beta. Puedes expresarlo de esta forma, y haciendo algunas transformaciones se puede expresar de otras formas que aparecen en los libros. Pero la idea es que de esa forma uno puede llegar al beta 2 estimado por máxima verosimilitud. ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesitamos hacer? Además, nos piden hallar el estimador del sigma. Entonces, también debemos derivar esto respecto a sigma. Entonces, debo derivar esto respecto a sigma al cuadrado. El problema es que sigma al cuadrado aparece acá y acá solamente aparece sigma. Entonces, para hacerlo más fácil de estimar,
voy a hacer una pequeña transformación. Antes de derivar, voy acá a transformar esto. Voy a decir que ese sigma que está dentro del logaritmo es simplemente sigma al cuadrado a la 1/2, que es lo mismo, ¿no? Y voy a decir acá que voy a reemplazar el valor de a, que sea sigma al cuadrado. Entonces voy a reemplazar acá, sería menos n logaritmo de a la 1/2 menos n entre 2 logaritmo de 2pi menos 1/2, toda esta expresión, entre a. Luego, yo sé además que el logaritmo de a la 1/2, por propiedad, el logaritmo simplemente baja. Entonces acá sería entre 2, ya quedaría así. Solamente transformar unas cosas, ¿para qué? Para que luego derive todo eso respecto a a. Si derivo todo eso respecto a, me quedaría menos n medios, logaritmo de a, derivada del logaritmo de a, 1 entre a, menos n entre 2, no, todo esto ya no tiene sigma, pero a este lado sí hay sigma, y debería ser ahí menos 1/2, sumatoria de y menos beta 1 menos beta 2, xy al cuadrado, y acá es como si el a estaría multiplicando a la menos 1, ¿no? Sería como que bajar el exponente menos 1 a la menos 2. Y eso igual eso tiene que ser igual a 0. Ahí operamos, tendría menos n entre 2 por 1 entre a menos 1/2. Acá se pueden ir los medios. Entonces acá se va. Menos n entre a menos sumatoria. Todo esto, por definición, es el error, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos esta expresión beta 1 más beta 2 xy más u? Si despejo ahí, u me quedaba y menos beta 1 menos beta 2 xy, ¿no? Entonces todo eso es el error u, que está elevado al cuadrado. Con el menos, acá es más, y acá sería a la menos 2, igual a 0. ¿Qué más? Ahí pasa luego a sumar, tendríamos acá n entre a, y acá sería entre a al cuadrado. ¿Qué más? Acá se va una, acá se va el exponente, y me quedaría que sumatoria de u al cuadrado es igual a n por a. Y a es igual a sumatoria de los errores al cuadrado entre n, pero yo sé que a es sigma al cuadrado. Entonces el estimador de sigma al cuadrado es simplemente la sumatoria de los errores al cuadrado entre n, lo cual es menor al sigma al cuadrado de MCO. En MCO, si ustedes se acuerdan, en MCO el sigma al cuadrado, que era el S al cuadrado también, era la sumatoria de los recibos entre n menos 2, ¿no? Eso quiere decir que este sigma de máxima verosimilitud
es menor al sigma de MCO. Por tanto, eso quiere decir que la estimación por máxima verosimilitud es eficiente en comparación de la estimación por MCO porque tiene un error mucho más chiquito, una varianza mucho más chiquita. Entonces, esa es la idea de máxima verosimilitud. Utilizar la distribución para llegar a los parámetros que deseo. Hasta ahí pregunta, chicos. Ojo que acá arriba pudieron de frente derivar esto respecto a sigma al cuadrado, pero es un poco confuso porque aparece sigma solito a un lado y al otro, y acá aparece sigma al cuadrado. Por eso hice la transformación, reemplazándolo con el a para que sea más fácil. Ahora vayamos al 2. Dice, sea X una variable que sigue una distribución Poisson. La distribución Poisson está ahí en la hoja. ¿Qué forma tiene la función densidad de Poisson? Y que hay n observaciones y nos piden encontrar la función de verosimilitud y el logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, del mismo modo, para hallar la función de verosimilitud, tengo que multiplicar esa función de densidad n veces, ¿no? Voy a multiplicar, este es el símbolo para multiplicar desde el individuo 1 hasta el individuo n, esa función que tenemos ahí es Euler en la menos beta. No sé si es pero como ya chicos, regresamos. Entonces sería sumatoria de Euler a la menos beta, beta xy, beta elevado a la xy. Ahí aparece un poquito raro, pero es elevado a la xy, entre xy factorial. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto es lo mismo que poner así, ¿no? Menos beta, beta a la x del individuo 1, entre factorial de x del individuo 1 por Euler a la menos beta por beta a la x del individuo 2 entre x2 factorial y así hasta Euler a la menos beta, beta x del individuo n entre x del individuo n factorial, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá aparece Euler varias veces, así que pongo un solo Euler y los exponentes del Euler se suman n veces. En ese caso sería menos n por beta. Luego, el beta también aparece un montón de veces. Sería beta elevado a la sumatoria de los x entre todos los valores que aparecen abajo, ¿no? Que sería xy factorial. Esa sería la función de verosimilitud. Si quiero sacarle el logaritmo de esa función, ya sé que por propiedades el exponente de Euler baja y me quedaría el logaritmo de Euler acá. El beta también le saco logaritmo. En este caso, como está multiplicando el beta al Euler, es más el exponente logaritmo del beta. Y abajo, como está dividiendo toda esa multiplicación, sería menos logaritmo de eh, logaritmo de toda esa expresión. ¿Qué más?
Ah, también sabemos que el logaritmo de Euler es uno, ¿no? El logaritmo de Euler es uno. Y pasamos a la parte B. En la parte B me dice encontrar los estimadores de máxima verosimilitud para el parámetro beta. Pues lo que tengo que hacer es derivar esto respecto a beta. Y me quedaría menos n. Acá derivo respecto a beta. Me saldría más sumatoria de xi. Eh, derivada del logaritmo, uno entre lo que está dentro del logaritmo, sería entre beta. Y acá no aparece el beta, así que la derivada de todo eso es cero. Y es igual a cero. Luego despejo y beta me quedaría sumatoria de x entre n. Entonces, el estimador de beta es simplemente el promedio de los x. Entonces, esa es la respuesta, mucho más rápida que la anterior. La idea es que encontrar una expresión para estimar los betas. Una consulta, digo, la parte de la F es igual a Euler a la N por beta. ¿Cómo salió esa parte nada más? ¿Cuál? La F igual a Euler a la menos N por beta, ¿cómo salió eso? Sí, eso nada. ¿Esto? Bien. Sí. Entonces, tengo acá Euler que se repite n veces. Entonces sería Euler a la sumatoria de sus exponentes, ¿no? Y acá es menos beta, menos sumo, menos beta, n veces. Sería n veces beta, ¿no? De ahí sale. Luego acá el beta, la base es beta y tengo que sumar los exponentes, ¿no? Entonces sumo x1 más x2 hasta xn. Sería sumatoria de xn, de x y abajo simplemente estoy sumando o estoy multiplicando todos estos, ¿no? Nada más. Ahí queda claro. Sí, más claro, gracias. Entonces, ese es el tema de máxima verosimilitud. Probablemente en la PC venga algo, les demos una función para que ustedes creen la función de verosimilitud, saquen el logaritmo de esa función y luego deriven para calcular los parámetros. Chicos, ese tema de máxima verosimilitud se hace sumamente rápido porque en realidad no se utiliza mucho, pero igual de todas formas es bueno que lo sepan. Lo que más se utiliza en econometría es MCO, pero igual máxima verosimilitud es una alternativa. Preguntas, chicos. Ya, vayamos a otro tema, que es en este caso endogeneidad. ¿Qué es endogeneidad? Endogeneidad es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes tenían su modelito así simple al inicio del curso, habían un montón de supuestos para que esto se pueda calcular con MCO de forma insesgada, eficiente y consistente, ¿no? Uno de esos supuestos era que el esperado de los X condicionado a los errores, pero el esperado de los errores condicionado a los X tenía que ser cero. Eso lo que les decía era que los errores no compartían información con los X, es decir, los errores no dependían de los movimientos de X. De otra forma se puede poner así, que la covarianza entre los errores y los X es cero. Eso era un supuesto que ustedes tenían que se llamaba exogeneidad de los regresores. Intuitivamente
sucede esto. Si yo tengo acá mi variable x, y mi variable x afecta al y, todas las demás cosas que afectan al y están en este error. Entonces, x afecta a y todas las demás cosas adicionales que afectan al y están en u. Y este x y este u no están correlacionados, no comparten información. Entonces, u no puede afectar a x no puede afectar a u. Entonces, no hay una flecha que vaya de x a u. Eso era el supuesto que ustedes veían al inicio del curso. Y gracias a ese supuesto, uno podía calcular esta relación entre x y u. Este beta, o esos betas, me daban la relación entre x y y, la relación entre x y y. Yo podía calcularla porque es el único canal en el cual x afecta al y. Sin embargo, la endogeneidad lo que te dice es que este supuesto se viola. Por tanto, la covarianza de los errores sí va a ser diferente a cero, positivo o negativo. Lo que implica que también que la esperanza de los errores condicionada a los x es diferente a cero. Y gráficamente lo que quiere decir es que esta flecha verde existe. Es decir, el u, los errores, todo lo que sean los errores, afecta al x. ¿Y por qué no es un problema? Por lo siguiente, cuando x se mueve, está moviendo al y, pero ese movimiento de x puede ser porque u se ha movido. Entonces, cuando u se mueve, está moviendo al x y el x está moviendo al y, pero también u está moviendo directamente al x. Entonces, este efecto de acá, la línea roja, es lo que yo quiero estimar. Yo quiero saber cuánto afecta x a y. No lo voy a poder estimar de forma limpia, porque ese movimiento de u, pero ese movimiento de x, puede estar contaminado por los movimientos que ha generado el error. Y por eso es que la estimación, si existe endogeneidad, va a ser sesgada. No voy a saber exactamente cuál es el efecto de x a y, porque u está confundiendo los efectos, está ensuciando los efectos. Entonces, la endogeneidad va a generar sesgo e inconsistencia. De forma intuitiva puede ser de esa forma. Si yo quiero estudiar cómo la educación afecta a los salarios, entonces tendría que estudiar esta regresión. Sin embargo, detrás puede haber en el error el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico sí afecta a los salarios, ¿no? Porque el nivel socioeconómico te da una red de contactos, una red de familia, quizás te da mayores oportunidades en tu vida. Entonces, el nivel socioeconómico afecta a los salarios. Pero el nivel socioeconómico también afecta a la educación. Mientras más expuesto estés a un ambiente, probablemente puedas tener más información de acceder a universidades, de acceder a educación. Si tu familia tiene más dinero, probablemente puedan pagar una universidad. Entonces, cuando el nivel socioeconómico se mueve, está afectando tanto a salarios y tanto a educación. Y educación está afectando a salario por ese movimiento. Entonces, este efecto ya está sucio porque ese movimiento no solamente se provoca por la educación, sino también por el nivel socioeconómico. Entonces, cuando hay endogeneidad, que usualmente sucede, voy a tener un problema de estimación y el MCO no va a ser totalmente confiable, va a ser sesgado. Bueno, antes de pasar a la solución, vamos a responder la pregunta 2. Esta era la pregunta 1, que nos decía qué es endogeneidad, qué supuesto se viola, qué problema genera, ya lo hemos contestado. Ahora vayamos al 2, que nos dice
¿Cuáles son las tres fuentes de endogeneidad? Entonces, ¿por qué puede haber endogeneidad? Hay tres fuentes. Una, que es el que hemos visto acá, que es omisión de variable relevante. En este ejemplo acá, yo no puse nivel socioeconómico en la regresión, explícitamente no lo puse, así que estoy omitiendo una variable relevante. Otra fuente es causalidad inversa, que también se llama bicausalidad, que quiere decir que no solamente X afecta al Y, sino que también Y afecta al X. Por ejemplo, acá, educación sí afecta a salarios. Tengo más educación y por tanto me van a pagar más. Pero también tener más salarios puede aumentar mi educación. Si yo tengo un buen empleo, un buen salario, probablemente puedo ahorrar para una maestría y tengo más educación. Entonces, eso es otra fuente de endogeneidad. Y la última fuente de endogeneidad es el error de medición. Si, por ejemplo, educación está mal medido y ese error de medición está correlacionado con algo que esté acá en el error, puede ser que haya endogeneidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que las habilidades no cognitivas afectan el salario. ¿No? Tiene sentido que una persona sepa hablar en público, exponer, relacionarse, trabajar en grupo. Esas habilidades no cognitivas pueden mejorar tus salarios. Sí, pero sucede que esa característica de habilidades no cognitivas no se puede medir directamente porque es no observable. Supongamos que para observarlo, de alguna forma, hacemos un test psicológico para ver esas habilidades. Pero ese test tiene errores. Si los errores fueran errores aleatorios, totalmente al azar esos errores, no habría problema. Pero si los errores dependen de alguna característica del individuo o de su entorno, puede generar problemas. Por ejemplo, supongamos que hay personas que están en la zona urbana y zona rural. Y los test se hacen con mayor precisión en la zona urbana, porque quizás hay más psicólogos, más profesionales que puedan hacer los test de forma correcta. Y en la zona rural se hacen mal los test, hay mucho error de medición en las zonas rurales, porque quizás no hay muchos profesionales en psicología, los lugares para hacer el test no son buenos. Entonces, estas características de urbano-rural afectan y generan un error de medición en el X, pero además vivir en zona urbana rural también puede afectar tus salarios, porque tus salarios dependen de en qué mercado estés, y en el mercado laboral rural normalmente se pagan salarios más bajos. Entonces, cuando existe un error de medición que puede estar correlacionado con los errores, también puede suceder endogeneidad. Esas son las tres fuentes de endogeneidad que se estudian en econometría y que van a generar un problema de sesgo e inconsistencia cuando estimo por MCO. Pero si yo encuentro que hay ese problema, ¿cómo soluciono? ¿O cómo testeo primero? ¿Cómo testeo que exista? ¿Cómo pruebo estadísticamente que existe endogeneidad? Lamentablemente no hay una forma precisa de saber si hay endogeneidad. La endogeneidad normalmente se, se argumenta teóricamente. Entonces, de la misma forma que yo les he explicado ahorita, que teóricamente urbano, rural, puede generar algún problema de error de medición y ese error de medición puede también estar correlacionado con las demás variables. Esa forma teóricamente es la explicación de la endogeneidad. Indirectamente sí se pueden hacer algunos test para evaluar endogeneidad y los más conocidos son dos. Uno, que es la prueba de Hausman, y el otro
que es el test o la prueba de Durbin, Wu y Hausman. ¿Qué hacen estos dos tests? El test de Hausman lo que hace es compara la estimación MCO versus una estimación que se llama variables instrumentales. En un rato vamos a ver qué son variables instrumentales. Pero lo que hace la prueba de Hausman es ver si el MCO, los resultados de MCO y los resultados de variables instrumentales son iguales o son distintos. Si son iguales, lo que va a decir el test es que MCO es suficiente, ¿no? Por el criterio de parsimonia, si dos herramientas te dan el mismo resultado, utiliza la más simple. Entonces, si el test te dice que da igual MCO que variables instrumentales, me quedo con MCO. Pero si la prueba de Hausman me dice que MCO es muy distinto a variables instrumentales, entonces eso es una sospecha de que existe endogeneidad. Entonces, esa es una forma de ver la posibilidad de que exista endogeneidad. La otra prueba de Durbin, Wu y Watson lo que hace es lo siguiente. Agarra tu modelito y lo estima por MCO. Hace una estimación por MCO y al hacer la estimación va a calcular el beta 1, el beta 2 estimado y con eso puede calcular el Y estimado y también puede calcular, y con ese Y estimado puede calcular los errores de estimación. ¿Por qué? Porque los errores de estimación simplemente era la diferencia entre Y menos Y estimado. Una vez que tiene eso, ustedes recuerdan que esos errores eran positivos negativos. Entonces lo que hace para convertir todo a positivo, lo eleva al cuadrado y luego hace una correlación, calcula una correlación entre estos errores al cuadrado con los X. Si esa correlación sale diferente a cero, entonces también sale la conclusión de que hay sospecha de endogeneidad. ¿Por qué estos test no evalúan directamente si existe endogeneidad? Porque los errores U no se pueden observar nunca, ¿no? Son errores teóricos, idiosincráticos. La única forma de aproximarnos, o una forma de aproximarnos, es mediante los errores de estimación, y por eso es que la prueba de Durbin-Wu y Watson utiliza, Durbin-Wu y Hausman utiliza esa proxy de los errores de estimación. ¿Qué más? Luego, en la 4 me dice, ¿cómo resolvería el problema de endogeneidad? Explique paso a paso. Entonces, acá voy a volver a dibujar esto. Esa es la representación gráfica del problema de endogeneidad, ¿no? El U está afectando al X. La forma más fácil y eficiente de solucionar endogeneidad es buscar una variable Z, que se llama el instrumento, que sea una variable totalmente exógena y que esa variable Z pueda mover al X sin mover el U, ¿no? Entonces, como esta variable Z se mueve al X y el X mueve al Y, perdón, pero ese Z, al moverse, no mueve al U. Esa es la solución. Encontrar una variable X que de alguna forma pueda mover, encontrar una variable Z que mueva al X, pero que no mueva al U. Matemáticamente, eso lo que te dice es que la covarianza entre el Z y el X tiene que ser diferente a cero y que la covarianza
del z con el error tiene que ser 0. Y esos son los supuestos que uno tiene que validar cuando utiliza variables instrumentales. El primero se llama relevancia. Relevancia porque el x es relevante para explicar, perdón, el z es relevante para explicar al x. Y el segundo se llama exogeneidad, que lo que dice es que los z, los instrumentos, no comparten información con los errores. Además de eso, hay otro supuesto que no aparece en todos los libros, pero que se llama, se me fue el nombre, voy a buscarlo. Exclusión. El problema de ese supuesto de exclusión es que no se puede testear estadísticamente. ¿Pero qué dice teóricamente? Dice que esa variable z va a afectar al y, pero solamente mediante este canal. Ese z no puede afectar al y de forma directa y tampoco lo puede afectar mediante otra variable. La única forma en la cual el z afecta al x, perdón, el z afecta al y es mediante el x. Esa es la condición de exclusión que aparece en algunos libros, pero no en todos. ¿Qué más? Y bueno, me piden lo siguiente. Ya, entonces, el primer paso es identificar o encontrar una variable instrumental que sea z, y esa variable tiene que cumplir esos supuestos, así que hay que verificar los supuestos. Luego de verificar los supuestos, se tiene que hacer una estimación que se llama la primera etapa. En la primera etapa, lo que hago es estimo lo siguiente. En mi primera etapa, lo que voy a estimar es mi variable que está generándome problemas, que es el x, y voy a explicarlo mediante el z. Y pueden agregar un conjunto de variables adicionales, pero la idea es que haga una regresión donde el x, que es la variable que me está generando problemas, se explique por el instrumento. Una vez que hago esa estimación, voy a tener estos parámetros estimados, y con esos parámetros estimados yo puedo también calcular el x estimado. Acá tengo el x estimado. Lo guardo mi x estimado y hago mi segunda etapa. En mi segunda etapa voy a agarrar mi ecuación inicial, pero en lugar de utilizar el x observado, voy a utilizar el x estimado. Y esa estimación ya va a ser insesgada y consistente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el MCO? Que ya no estoy utilizando el x observado, sino estoy utilizando el x estimado a partir de la primera etapa. Y esa primera etapa limpia a la variable x a partir solamente de los instrumentos. Por eso en algunos libros, variables instrumentales se llama como un método de dos etapas o de doble MCO, porque utiliza dos etapas y en las dos etapas utiliza MCO. Esta primera etapa se hace con MCO y esta segunda etapa con MCO, solamente que en lugar de el X observado, se utiliza el X estimado. Hasta ahí preguntas, chicos.
En la 2 me pasé una parte. Dice, al menos para una de las fuentes de endogeneidad, muestra matemáticamente la existencia de endogeneidad. Vamos a hacerlo para el caso de causalidad inversa. En el libro de García pueden encontrar la verificación matemática también para error de medición y también para omisión de variable relevante. Acá, como nos piden solamente uno de ellos, voy a hacerle causalidad inversa. Entonces, supongamos que quiero estimar el siguiente modelo. Tengo datos sobre consumo y me han dicho que el consumo depende de la producción o de los ingresos que es Y. Entonces, en macroeconomía hemos aprendido que el consumo depende de los ingresos Y. Entonces, quiero hacer esa estimación. Pero esa estimación, si lo hago simplemente por MCO, me va a salir sesgado y inconsistente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Además, yo sé, además sabemos que el ingreso en macroeconomía es la suma del consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más exportaciones netas, ¿no? Supongamos que ese modelo no tiene gobierno, así que vamos a borrar el gobierno y tampoco tiene sector externo, solo tiene familias y empresas. Entonces, vamos a probar si esta ecuación que quiero estimar tiene ese problema, que una de las variables eh, independientes está correlacionada o tiene covarianza positiva con los errores. Si esta covarianza es cero, quiere decir que no hay problema de endogeneidad. Si esa variable es diferente a cero, quiere decir que hay problema de endogeneidad. Entonces veamos si hay covarianza cero o diferente a cero. O sea, acá yo reemplazo, pongo que la covarianza es Y, sé que es consumo más inversión. Esa covarianza la puedo descomponer según propiedades de covarianza. La covarianza de una suma es de esta forma, covarianza del primer elemento más covarianza del segundo elemento por el error. ¿Qué más? Acá me pregunto lo siguiente. Uh, ¿La inversión comparte información con los errores? No, no, porque inversión es un elemento que está acá y solo se relaciona al Y, pero no se relaciona con nada más. Así que esta covarianza va a ser cero. Me queda esto, me queda que covarianza de consumo con los errores. Pero yo sé que consumo es todo esto, así que reemplazo ahí covarianza de beta 1 más beta 2 por YT más el error, coma, el error. Por propiedad de distribución de covarianzas, toda esa expresión se puede poner de esa forma. Covarianza de beta 1 con el error más covarianza de beta 2 por YT con el error más covarianza del error contra el error. Esta primera covarianza es igual a cero porque beta es una constante y las constantes, la covarianza de cualquier constante o la varianza o covarianza de cualquier constante es siempre cero, así que esto es cero. En el siguiente elemento, el beta 2 puede salir por propiedades de covarianzas. Sería covarianza del YT y del UT. Y esta covarianza de acá, covarianza de la misma variable es varianza. Entonces acá sería varianza del error. Y al otro lado
tengo covarianza de YT con el error. Voy a copiar esto al otro lado. Y este elemento de acá también está acá, así que lo puedo juntar. Sería 1 menos beta 2 por covarianza de Y con los errores. Es igual a la varianza de los errores, que vamos a llamarle simplemente sigma, porque es conocida esa varianza y es positiva. Y acá covarianza de YT es un T, sigma al cuadrado entre 1 menos beta 2. Y al inicio, yo lo que quería ver es si esa covarianza era igual a 0 o diferente a 0. Y acá me doy cuenta que esa covarianza es diferente a 0 porque el sigma siempre va a ser positivo, el sigma al cuadrado va a ser positivo, y el beta 2 va a ser diferente a 0 si la variable y, en este caso, es relevante. Y por tanto, como sale diferente a 0, entonces hay un problema de endogeneidad. Entonces, esa es la demostración de que eh, cuando existe causalidad inversa, hay endogeneidad, ¿no? ¿Por qué había causalidad inversa? Porque acá el Y afecta al X, perdón, el Y afecta al consumo y en la otra ecuación el consumo afecta al Y. Entonces se afectan uno al otro y por tanto hay endogeneidad. Preguntas, chicos. Luego dice variables instrumentales. Ahora sí vamos a entrar más en lleno a la aplicación. Entonces, me dice, considera el siguiente modelo sin intercepto. Me dice que Y no tiene intercepto, de frente se va al beta, y acá tengo esta expresión, donde Y es el salario por hora del individuo y X asterisco es una variable que mide la habilidad del individuo, que no se puede observar. Además, se asume que este error es bien comportado y que no está correlacionado con X asterisco. Ya que X no se puede observar, se trata de aproximar con esta variable X. Entonces me dice que este X es la habilidad, ¿no? Esta es la habilidad de la persona. Pero la habilidad no se puede medir, así que quizás lo que hace, lo que hace el investigador es hacer un puntaje, una prueba donde sale un puntaje para saber cuán hábil es la persona. Pero como les comenté hace un rato, los test normalmente tienen problemas, errores de medición. Entonces yo no voy a poder estimar esto porque el X no es observable. Lo que voy a poder estimar es simplemente la ecuación, pero con el X sin asterisco. Entonces veamos, esto no se puede estimar, no se puede estimar, porque no observo el X asterisco. Entonces, ¿qué hago? Acá voy a despejar al X y al X asterisco y voy a tener esto. Esto de acá lo voy a reemplazar acá y tendría Y es igual a beta por XY menos este error más el V. Y es igual a beta XY menos beta EI más esto.
Ya, todo esto le voy a poner el nombre de U. O sea, esta ecuación recién lo puedo estimar. ¿Por qué puedo estimar esa ecuación? Porque a este X sí lo tengo. Es el puntaje de una prueba, de un test. Entonces, esta estimación, esa ecuación que está en verde, sí la puedo estimar. Pero veamos si hay algún problema con la estimación de esa ecuación. Entonces, en el 2 nos están pidiendo que veamos si la covarianza entre este X con el término de perturbación que es el U tiene algún problema. Les voy a calcular, igual que el caso anterior, si esto es igual a cero, no hay problema de endogeneidad. Si es distinto a cero, sí hay un problema de endogeneidad. Entonces, veamos. Yo sé acá que X en asterisco es X asterisco más este error E, coma, todo esto. ¿Qué más? Además, sé, bueno, vamos acá a descomponer, vamos a poner así. Este error U, yo sé que es todo esto, así que voy a copiar ahí, sería menos beta por este error más U. Con las propiedades de las covarianzas que hemos visto anteriormente, yo puedo distribuir o separar esa covarianza de la siguiente forma. Covarianza de todo esto, coma, menos beta, ¿no? Más covarianza de todo esto. Cada una de esas dos covarianzas las puedo también separar. Acá sería covarianza del X menos todo esto, más covarianza de este X con el menos, acá sería simplemente el E. Acá sería el E, coma, menos beta e I. La segunda covarianza la puedo separar de esa forma. Covarianza de este X, Lube, más covarianza del E y el U. ¿Qué más puedo hacer? Los betas que están dentro de las covarianzas pueden salir porque son constantes. Acá sería menos beta por la covarianza de X y, coma, e Y, más, o acá menos, porque sale el beta, menos beta, covarianza de los errores. Acá covarianza del X asterisco con el V. Y acá covarianza de todo esto. ¿Qué más? Bueno, acá esta covarianza de la misma variable es simplemente varianza de la misma variable. Y vamos a ponerle eso al nombre simplemente sigma. Y ya, nada más. Ahora veamos. ¿Cuánto es la covarianza del X asterisco con el error E? Busco acá. X asterisco no aparece en ninguna ecuación con el U, perdón, con el E. X asterisco, según acá aparece este X con este E, pero según el enunciado, me dice que ese error E es bien comportado, así que no comparte información con el X, y así que todo eso va a ser cero. La covarianza entre X asterisco con V, el V aparece acá. El V aparece ahí y es un error bien comportado. También el enunciado me dice que es bien comportado, es I y D, así que eso también es cero.
Y estos errores, al ser errores también bien comportados, es cero. Entonces me queda que la covarianza entre el X y el error Q es igual a menos beta. Beta es un número diferente a cero, por sigma, que también es un número diferente a cero. Así que todo esto es diferente a cero. Entonces, existe endogeneidad. Y con eso comprobamos que cuando hay error de medición, vamos a tener un problema si queremos estimar por MCO simplemente. En el 3 me pregunta, ¿qué problema existe? Endogeneidad. ¿Existe endogeneidad? Entonces, si hay endogeneidad, vamos a tener que los estimadores de beta MCO van a ser insesgados e inconsistentes. ¿Qué método de estimación se podría emplear en lugar de MCO? Se podría emplear, en lugar de MCO, variables instrumentales donde tendríamos que encontrar un instrumento Z y ese instrumento debería cumplir los supuestos de relevancia, que es que la covarianza del Z contra el X sea diferente a cero y la exogeneidad, que es que la covarianza de los zetas con el error sea igual a cero. Pues hasta ahí la pregunta 4. En la pregunta 5 me dice, calcule el beta de variables instrumentales en base a las covarianzas. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Yo sé, por definición, que la covarianza del Z con el Y tiene que ser distinto a cero. ¿Por qué? Si yo regreso acá a mi grafiquito, el Z y el Y comparten información, porque cuando el Z se mueve, el X también se mueve y eso hace mover al Y. La covarianza entre el Z y el X, no, el Z y el Y es diferente a cero. Yo sé por definición que eso es diferente a cero. Y acá puedo descomponer. Yo sé que el Y, ¿qué cosa es el Y? El Y es beta. Acá me sale que acá el Y es beta por XY más el error Q. Simplemente estoy reemplazando el Y. Por propiedades de las covarianzas, acá voy a copiar esto. Acá puedo descomponer covarianza de Z, coma, beta XY más covarianza de Z por el error. Hasta ahí tengo eso. Luego, acá copio esto. Por propiedades, el beta puede salir esa covarianza. Y acá me queda covarianza del Z y el U. Por la propiedad de exogeneidad, esta covarianza del Z con el U tiene que ser cero. Y si acá despejo beta, me quedaría que beta es covarianza de Z contra el Y entre covarianza del Z contra el X. Y a ese beta se le va a llamar beta de variables instrumentales. Y ese beta es el que sí va a estar insesgado y va a ser consistente. Ojo que este beta de variables instrumentales, tal como está ahí, solamente sirve cuando tengo un solo instrumento y cuando mi modelo es así bien chiquito. Si yo tendría acá más X, no sé,
acá otro X, un W quizás, y así más variables. Ese estimador beta que les he mostrado no va a ser exactamente lo mismo, pero para este ejemplo sí coincide. ¿Qué más? A ver. Además, este estimador lo puedo expresar de otra forma. Yo sé que la covarianza, en estadística hemos aprendido que la covarianza de dos variables, X y Y, es simplemente sumatoria de los X menos el X promedio por los Y por el Y promedio, todo eso entre N, si es parámetro poblacional, es entre N, y si es parámetro muestral, es N-1, ¿no? Entonces, ¿puedo aprovechar eso? Pues acá puedo ponerlo de esa forma. Beta de variables instrumentales es igual covarianza del Z contra el Y, sería sumatoria del Z menos el Z promedio por el Y menos Y promedio entre N. Si le ponemos N-1 no hay problema, igual se va a simplificar. Entre covarianza del Z contra el X, que sería sumatoria de los Z menos Z promedio y de los X menos el X promedio entre N. Ahí los N se van, se simplifican, y el beta de variables instrumentales se puede escribir, por tanto, de esta forma. Y también en la primera parte del curso vimos que a estas diferencias se llama el Z en desviaciones. A este se le llama el Y en desviaciones y a este el X en desviaciones, porque lo que me está mostrando es cuán lejos está el valor de Y en comparación a su promedio. O sea, acá también le podría poner sumatoria de los, acabo de poner Z minúscula para decir que son desviaciones, y Y minúscula también para decir que son desviaciones, y acá abajo también sumatoria de los Z minúsculas porque son en desviaciones, y los X minúsculas que son en desviaciones. Entonces, esa es otra forma de expresar a los betas de variables instrumentales. Finalmente, en la pregunta 6, me dice, ¿cuál sería? Bueno, ya está el beta. Mostrar que son consistentes. Bueno, primero consistente y insesgado. Ya primero insesgado y también consistente. Para saber si era insesgado teníamos que aplicar esperado del beta. Sombrerito tenía que ser igual al beta sin sombrero. Para ver que es consistente teníamos que aplicar el prim. Si la, si la probabilidad en el límite de ese beta es igual al beta sin sombrero, se dice que es consistente. Ahora veamos. Voy a copiar esta expresión de acá. Yo sé que el Y era beta por XY menos 1. Así era. Si yo quiero llevarlo a desviaciones, también funciona que Y minúscula es igual al beta por el X minúscula menos acá el U en desviaciones, que no hay problema. Entonces, si esto funciona, también funciona esto.
Y esto lo puedo reemplazar acá. Entonces tendría beta de variables instrumentales, que es sumatoria del z minúscula por todo esto. Operando, ahí saldría sumatoria de z minúscula por x minúscula por beta, menos sumatoria del z minúscula por el u, todo eso entre sumatoria de z minúscula por x. Por propiedades, el beta puede salir de la sumatoria y me quedaría acá todo esto en minúscula. Acá dividimos entre sumatoria de z minúscula por x minúscula y acá también sumatoria de z minúscula por x minúscula. Continuamos acá. Todo esto se va y me quedaría que beta de variables instrumentales es igual a beta menos sumatoria del z minúscula por el u minúscula entre sumatoria de z por x minúscula. Si yo aplico ahí esperado, me quedaría lo siguiente. Vamos a poner acá esperado del beta. Esperado del beta es simplemente beta. ¿Por qué? Porque resulta que es un valor fijo y acá me quedaría esperado de sumatoria de z por u entre sumatoria de z minúscula por x minúscula. Y todo eso tiene que ser cero por el supuesto de exogeneidad. El supuesto de exogeneidad me decía que z y los errores u no comparten información. Y acá, si yo estoy multiplicando en sumatoria los z y los u, eso debería ser cero. Por tanto, el esperado del beta de variables instrumentales es igual al beta poblacional. Y por tanto, digo que es insesgado. También le puedo sacar plin a todo eso. ¿Qué es el print? Simplemente es ver cómo se comporta un valor o una variable cuando la muestra crece mucho, cuando la muestra tiende al infinito. El print, acá, el print del beta sin sombrero es simplemente beta, porque es un valor fijo, y no importa qué tamaño tenga la muestra, si se cumple exogeneidad, el print de todo esto también tiene que ser cero. Por tanto, si se cumple esto, digo que es consistente. Entonces, con eso verifico que ese beta de variables instrumentales que he hallado tanto es insesgado como consistente. Pregunta, chicos. Ahora vayamos a Stata. En Paideia
Uy, creo que no está en paridad todavía. Lo voy a subir. Ya, por mientras se los paso por el chat, pero luego lo subo a paridad. Ya. Les he compartido un do file y también una base de datos. Esta base de datos corresponde a un paper de Cart del 93. Cart, que es premio Nobel, se preguntó si la educación afecta a los salarios. Y como vimos hace un rato, hay un problema de endogeneidad, porque en la variable, pero en el residuo, en el U, hay un montón de otras cosas que también pueden afectar a los salarios, además de educación. Entonces, lo que hizo CART es aplicar variables instrumentales, donde su instrumento va a ser esta variable proximidad a una universidad. Según CART, eh, que uno viva cerca a una universidad hace más probable que uno se eduque, que uno tenga más años de educación, y ese va a ser su instrumento. Es relevante porque la cercanía afecta tu decisión de estudiar, y es exógena porque vivir cerca o lejos de la universidad es algo totalmente aleatorio, según Cart. Se puede discutir, pero según él, vivir cerca o lejos de la universidad no depende de tus características, es totalmente exógeno. Y para aplicar el método hay que primero instalar esos comandos. Entonces instalamos esos comandos. Luego de instalarlos, abro la base de datos de CART, y en la base de datos voy a encontrar varias variables. Las más importantes van a ser logaritmo de salarios, años de educación, años de experiencia, si la persona es afroamericana, si la persona vive en el sur, si está casado y si vive en un área metropolitana. Acá está. Logaritmo de salarios, educación, experiencia, ser afroamericano, vivir en el sur, estar casado y vivir en zona eh, metropolitana. Entonces yo hago una regresión MCO, así simple, sin corregir endogeneidad, y acá me sale que estudiar un año adicional de educación, tener un año adicional de educación, aumenta mis salarios en 7,11%. Si existe endogeneidad, ese valor está mal, está sesgado. Entonces veamos la estimación por variables instrumentales. Acá está la primera etapa. Como ya les conté, en la primera etapa uno tiene que explicar su variable que genera problemas, en este caso educación, que es la endógena, a través de instrumentos. El instrumento es cercanía a la universidad, que está con el nombre de NIR 4, y un conjunto de variables adicionales que he puesto acá. Lo importante es que esté esta parte. Lo demás no es tan importante. Corro, y acá me sale que cercanía a la universidad sí es significativo para la educación, lo cual me da sospechas de que sí es un buen instrumento porque es relevante. Vivir cerca de la universidad aumenta tus años de educación. Una vez que hago esta estimación, yo les comenté que teníamos que sacar el EDU sombrerito, el EDU estimado. Para sacar la predicción o la educación estimada, tengo este comando que es predecir en base a los betas y a los X que yo he estimado, la educación sombrerito. Corro, y cuando abro la base de datos, me doy cuenta que acá voy a poner acá, muéstrame la variable edu y la variable edu sombrero. Entonces yo observo que esta persona de acá, la persona 1, tiene 7 años de educación, pero según el modelo debería tener 9,76. Esta persona de acá tiene 2 años de educación que yo observo, pero según el modelo debería tener 3 años de educación. En la segunda etapa,
en lugar de incluir esta variable educación observada, voy a incluir esta variable educación estimada. Y es lo que voy a hacer acá en la segunda etapa. Corro y acá me sale que ahora el efecto de un año de educación adicional sobre salarios es 12,41, que es mucho más grande del 7,11% que me daba el MCO sin haber corregido por, por endogeneidad. Entonces, esa es la forma de estimar en dos etapas variables instrumentales. Entonces, este sería el beta que yo le haría caso. ¿Qué más? Esta estimación que he hecho acá en dos etapas es un poquito rudimentario. Hay dos comandos nuevos que te permiten hacer la estimación de forma directa y mejor, mucho mejor. Esos comandos son el IBregress y el IBreg2. En particular, el IBreg2 te permite estimar y a la vez te saca algunos estadísticos, algunas pruebas de hipótesis. Entonces vamos a utilizar este IBreg2. ¿Cómo se utiliza el IBreg2? Se le pone la variable y, entre paréntesis, la variable que me genera problemas, que es educ, la variable que es el instrumento, NIR4, y las demás variables que explican a los salarios, que es todo esto. Y le pongo coma, first, para que me muestre los resultados también de la primera etapa. No solamente los resultados finales, sino también los resultados de la primera etapa. Corro y va a salir un resultado larguísimo que empieza acá. Acá me muestra la primera etapa, que es la primera regresión, donde estoy explicando educación en base al instrumento NIR, y me sale significativo. Si me sale significativo acá, digo que sí es relevante. Eso lo puedo confirmar con que la prueba F también me salga significativa. Acá me sale significativo. Entonces, tanto por la prueba F de significancia conjunta y la prueba, acá la prueba de significancia individual también es significativo. Hasta ahí me dice que es un buen instrumento. Luego voy bajando y acá me empieza a presentar otros estadísticos. Voy a utilizar los siguientes estadísticos. Primero voy a utilizar este, que es el de Crack y Donald, combinado con Stock y Joe. Crack y Donald lo que hace es calcula un estadístico, que en este caso es 15,67, y te dice que ese numerito tiene que ser mayor a todos los valores de Stock y Joe. En este caso, este 15 es mayor al 5, al 6, al 8, pero no al 16. Entonces, hasta ahí parece que es un instrumento no tan bueno porque no está pasando esta prueba de Crack y Donald combinada con Stock y Joe. Otro test importante es el test de Anderson, que está acá. Este test de Anderson también me tiene que salir significativo. En este caso me sale significativo, así que también es buena señal de que existe, que es relevante mi instrumento. Hay más tests, pero el último test que quiero que recuerden es el test de Sargent. El test de Sargent me habla sobre la exogeneidad. En este test me tiene que salir no significativo. En este caso me sale significativo y por tanto no está bien este resultado. Entonces, probablemente, vamos a poner acá, voy a poner los tests que hemos visto ya. Primero vimos el p-value y también la prueba F. Luego vimos Stock y Yogo con Crack y Donald. Stock y Yogo con Stock y Yogo combinado con Crack y Donald. Y finalmente Anderson. Estos tres me dicen si el instrumento
es relevante. En este caso, me ha salido que estaba bien el p-value y la prueba F, estaba bien Anderson, y acá no está del todo bien el de Craig y Donald. Y para ver la exogeneidad, veíamos el de Sargent. En Sargent me debería salir no significativo, me sale significativo, así que por ahí estamos mal. Acá en p-value y F nos salía súper bien, en Anderson también nos salía súper bien, en Sargent nos salía súper mal, y en Craig y Donald nos salía más o menos. Entonces, hasta ahí parece que no está del todo bien nuestra estimación. Por eso es que acá se les propone algo adicional. Vamos a utilizar tres instrumentos. En lugar de uno, que era cercanía a la universidad, vamos a utilizar tres instrumentos. Cercanía a la universidad, educación del padre y educación de la madre. Probemos. Voy a correr. Veamos la primera etapa. Me tiene que salir el p-value de cada instrumento significativo. Acá me sale significativo el instrumento cercanía, me sale significativo el instrumento de educación del padre, me sale significativo el instrumento de la educación de la madre, hasta ahí está bien. Me sale significativo la prueba F de significancia conjunta, hasta ahí está bien. Vamos a copiar esto. Entonces, el p-value y la prueba F salen bien. Veamos Craig-Donald con Stock y Yogo. Acá está. Este valor 86.98 me debería salir mayor a todos los que están abajo y sale mayor a todos, así que está perfecto. Vayamos a Anderson, que me tiene que salir significativo. ¿Dónde está Anderson? Acá está. Me sale significativo. También está bien. Y Sargent me tiene que salir no significativo. Me sale no significativo, así que también está bien. Entonces, parece que la especificación con tres instrumentos sale bastante bien. La especificación con un solo instrumento me salía más o menos. Entonces le voy a creer a la última especificación con tres instrumentos. Y esa última especificación me dice que un año adicional de educación aumenta en 10.31% los salarios. ¿No se dan cuenta que los resultados son distintos? Con MCO, sin corregir nada, me salía 7.11%. Luego, con un solo instrumento, me salía 12.41%. Y luego, ahora con tres instrumentos, me sale 10.31%. ¿A quién le creo? Al de MCO simple no le creo en nada porque claramente tiene endogeneidad. Así que ese 7.11 era totalmente sesgado. El 12.41 parecía creíble, pero no pasó todos los tests, así que tampoco es de todo confiable. Y el último, 10.31, donde sí estoy resolviendo pruebas de homogeneidad y además se cumplen todos los tests, es más creíble, ¿no? Entonces, puedo decir que un año adicional de educación aumenta los salarios en 10.31%. Bien, chicos, hasta hay preguntas. Ya, chicos, a ver, veamos. Ah, la siguiente semana tenemos, perdón, este sábado tenemos PC4.
donde solamente entran los temas de esta PD. Entonces traten de repasar bien los ejercicios. Este tema de endogeneidad, variables instrumentales, también aparece en el libro de García y ahí están más demostraciones y también algunos ejercicios. Así que les recomiendo que lo vean porque puede venir algo parecido, ¿no? Y también no se olviden que si viene algo de Stata, no va a venir para que lo apliquen en el salón, porque no se puede utilizar computadoras, sino se les puede dar una captura de pantalla de los resultados de Stata para que ustedes interpreten o llenen valores. Entonces, también traten de repasar la parte de Stata. Preguntas, chicos. Diego, en la PC, o sea, solo va a venir de esta pedida nada más. Sí, solamente esa parte. Esta semana vas a tener este horario de asesoría. O sea, los viernes de 5 a 6 estoy en la oficina, siempre. Ok, gracias. Disculpa, ¿en qué momento vas a subir la grabación? ¿En cuánto tiempo? Ah, una hora máximo. Ok, Diego, gracias. Más preguntas, chicos. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos. Cuídense. Gracias, profe.